Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Millares de venezolanos he podido consignar mi voto libremente para escoger por primera vez en la historia republicana de Venezuela a un presidente que sea el producto de la libre voluntad de las mayorías nacionales. Estoy seguro de que los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del Gabinete Ejecutivo comparten esta emoción mía porque hemos conducido la Revolución de Octubre hacia su desembocadura lógica y democrática, la plena restitución al pueblo de su soberanía que antes se le había usurpado. Estas son las palabras de Bethancourt después de ese periodo llamado como el Trienio Adeco, que fue la Junta Revolucionaria de Gobierno, de que él presidía, por cierto, y que dieron paso a las primeras elecciones universales, directas, secretas y por supuesto libres, si los queremos resumir en un solo término, que tuvo Venezuela en su época contemporánea, ¿no? Esas son las elecciones que, por cierto, Daniel, dieron como ganador a Rómulo Gallegos, al maestro Rómulo Gallegos, por encima del 70% de los votos en aquella oportunidad, un gobierno que no llegó a completar el año y que sería derrocado luego por una conspiración militar, como ustedes saben, en el año 1948. Mira, y esto se ha puesto en boga porque nuevamente está el tema en Venezuela del rescate del derecho al voto y de la restitución de las condiciones mínimas, dicen algunos, ojalá fuesen máximas, para ejercer tan sagrado derecho, dicen otros. Y fíjate que frente a este forcejeo verbal que tienen Capriles y Guaidó, o que el propio Capriles ha protagonizado contra él mismo, porque ahora parece que hay un giro en torno a las interpretaciones de si se va a participar o no en diciembre, de si las elecciones son en diciembre o son el año próximo, si las condiciones son o no son, si viene la observación o no viene la observación. Yo creo que el dilema fundamental acá, para resolver la credibilidad o no que tiene un sistema electoral, pasa por el hecho de la propia empresa, ¿no?, que convoca y que de alguna manera regenta el aspecto técnico de las elecciones. Y esa empresa hasta hace nada, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, era Smartmatic. Bueno, Smartmatic, luego de que las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, o eso que se dice fue una elección y se produjo en el año 17, se diese, asumieron, después de un proceso de investigación y de presiones muy fuertes, internacionales por cierto, porque aquí no hay justicia en Venezuela, que esas elecciones habían sido viciadas y que esas elecciones habían estado totalmente desvinculadas de lo real, que esas elecciones habían sido abultadas incluso por encima del 1.000.000 de votos, por lo menos, en torno a sus resultados. Eso yo creo que ya te habla mucho de la confesión o del crimen confesado por el propio criminal, de lo que son las elecciones de hace un buen tiempo en Venezuela. Eso para mucha gente fue un hallazgo, Daniel. Para otra buena parte de la población, donde creo que nos incluimos, fue una confirmación de un movimiento. En Venezuela las elecciones durante el chavismo yo creo que han estado puestas en observación, han estado puestas en pendientes, por lo menos de la época en la que, por cierto, se armó un referendo revocatorio contra Chávez en el año 2003-2004. En el año 2004 fue el revocatorio, estuvimos desde el 2002-2003 buscando las condiciones aquellas fulanas para hacer el revocatorio. De manera que si tú te pones a evaluarlo desde por allí, desde por lo que declara la propia empresa, que ya no es, y ya vamos a por qué no es, que es el segundo elemento importante, tú dirías que no hay ninguna condición para ir a una elección, sea la que sea. Luego se produce un hecho que mucha gente ha obviado y que desde el punto de vista técnico también tiene mucha importancia. Y es que si recuerdan ustedes bien, ahora a mí se me va la memoria, si fue hace un año, ya hemos cumplido el año, unos galpones que tienen las máquinas o que albergaban las máquinas para votar en estos procesos en Venezuela, fue absolutamente quemado de cabo a rabo. Esos galpones estaban en filas de Mariche, si yo no recuerdo mal. En esos galpones estaba la mayor parte de esas máquinas que se utilizan durante los procesos electorales.
De manera que la gran pregunta al día de hoy, después de que salió Smartmatic del panorama, después de que nosotros hemos tenido todas las dudas que hemos tenido sobre el sistema electoral, después de que se quemaron las máquinas, es incluso cómo se reemplaza esa logística. ¿Qué empresa viene a sustituir a la que duró más de 10 años haciendo esto, que fue Smartmatic, que ya dijo que las elecciones en Venezuela se arreglaban? Y cómo hay gente que todavía, después de todas estas confirmaciones de muchas presunciones de muchas personas, cree que en Venezuela el ir a votar es solamente una decisión del ciudadano común, donde bueno, no, yo voy si me siento acorde o no acorde con mis expectativas de que eso produce cambios, y no es un caso donde en realidad lo que hay es una gran caja oscura detrás de las elecciones, y donde estas elecciones dejaron hace rato de reflejar la voluntad popular. No es un tema anímico, es un tema ya incluso técnico, comprobado factualmente, no es una cosa solamente de presunciones, Daniel. El asunto va, Neomar, irremediablemente al tema de los conceptos. Y yo creo que eso es importantísimo. Cuando nosotros escuchamos el audio que escuchamos al inicio de la sección, cuando hablamos de elecciones libres, de hecho, lo preguntamos aquí más de una vez, ¿qué son unas elecciones libres? ¿Cuál es el concepto de elecciones libres? Nunca hablaron de qué hablaban ellos cuando decían elecciones libres. En el año 45, ¿de qué se hablaba cuando se hablaba de elecciones libres? Bueno, se hablaba de que pudiese votar todo venezolano mayor de 18 años sin distinción de género, sin distinción de posición socioeconómica, sin distinción de si sabía o no sabía leer y escribir. Es decir, el voto universal. ¿Por qué? Porque para aquel momento solamente podían votar los mayores de 21 años que cumplieran con ciertas condiciones socioeconómicas, que supieran leer y escribir, y hombres, no mujeres. Salvo para algunas elecciones municipales, que ya para el momento de la caída de Medina ya habían relajado un poquito, habían permitido, porque el argumento era, esto es importantísimo, ¿no? Esto es importante sobre todo para esta gente que reivindica a Medina como un gran demócrata y a esta gente como grandes demócratas. No eran el diablo, no eran unos narcotraficantes como ahorita, pero tampoco es que eran la quinta maravilla. Los teóricos políticos del gomecismo, Ular Pietri y esta gente, decían que no se le podía dar el voto a la mujer, porque si se le daba el voto a la mujer era un ser débil, cuya opinión podía ser maleada por sus esposos, padres y los varones de su casa, que le iban a decir a la mujer por quién votar, y que eso no se podía, que esos pobres seres débiles que eran las mujeres no podían tener derecho al voto. Imagínate tú, ese era el argumento, uno de los tantos argumentos. Entonces, eso era una elección libre, eso era el voto libre, que vote todo el mundo, todo el que tenga más de 18 años que vaya y vote, pero además de eso, que se cuenten los votos con pulcritud, que se legalicen los partidos y que cualquier partido que cumpla con los extremos legales pueda participar, pueda hacer campaña, pueda presentar candidatos, pueda bregarse el voto en igualdad de condiciones con el resto de los partidos. Eso era la elección libre. Entonces, la pregunta es, ¿de qué habla Capriles cuando habla de elecciones libres? ¿De qué habla Guaidó cuando habla de elecciones libres? ¿De qué hablan ellos de elecciones libres? O sea, ¿cuál es el planteamiento de ellos de las elecciones libres? ¿A dónde conducen? Eso quisiera yo saber. En Venezuela, desde que llegó el chavismo, el voto libre ha estado siempre puesto contra la pared porque el fraude ha sido una constante. Pero desde el año 2017, cuando se inventaron estas constituyentes, y desde el año, yo creo que esto empezó en el año 2005 a reclamarse, el tema de lo que llaman el gerrymandering, que es la alteración de las circunscripciones para favorecer al partido con mayores votos en determinados sitios y para desfavorecer el voto del contrario. Entonces tú tienes un circuito que es altamente opositor, entonces tú lo modificas y le metes un sector donde los votos sean
todo lo contrario para disminuir el caudal y disminuir la posibilidad de elecciones. Lo juntas para de alguna manera de opositores. Exacto, lo juntas para atenuar la tendencia de una de las. Tú agarras a Baruta sacado de Latillo, le metes 2 zonas del municipio de Sucre para balancear los votos y permitir. Y así, y lo acaban de hacer ahorita con esta modificación en consulta, que no pasó por ninguna consulta pública y que fue elaborada de forma ilegal. De eso nadie habla. De eso no habla Capriles. Esta modificación para empezar, los rectores que se llamaron el CNE, esa gente no pueden ser rectores. Ese CNE no sirve. Hay que empezar por allí. Ese CNE es donde Capriles mandó inscribir sus candidatos. Ese CNE no es un CNE legítimo. Ya por ahí todo está mal. Pero es que, Daniel, cuando tú dices esas cosas... La norma que se dictó, Neomar, de modificación de las circunscripciones y la creación de una circunscripción nacional y la aplicación del principio proporcional de las minorías y tal, todo eso se hizo de forma atropellada y conveniente para el régimen. Eso es ilegítimo. Allí no hay unas elecciones libres. Eso es mentira. Bueno, incluso se alteró la base poblacional que se toma como base justamente para calcular el número total de diputados, y eso está claramente tipificado en la que nos gusta, no nos gusta, pero es la que ellos dicen aplicar, que es la Constitución del 99. Ahí te dice cómo se estima la base de la población para saber cuánto es el número de diputados totales que debe arrojar la Asamblea Nacional o el Congreso, como quieras tú poner, el Poder Legislativo, pues cuando se hacen las elecciones. Pero fíjate, cuando tú dices estas cosas... Tenemos que ir al corte, ¿no? Tenemos que ir al corte. Vamos al corte y volvemos con más de estas cosas. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.